Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Bien. pero te escucho muy lejos. Allá. Persínate, cuida tu alma, no vaya a ser que exista un Dios y pierda la esperanza. ¡Qué línea! ¡Qué maravillosa línea de uno de los de las nuevas canciones, del nuevo material de Le Teléfono! Una de las bandas que cada vez que la ves en vivo o las escuchas, terminas con un rush de sentimientos y especialmente en mí nace un cuestionamiento constante sobre lo que nos rodea. Le Teléfono se encarga de hacerlo y ellos están ahora aquí en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Tengo a Leo Espinosa y a Daniel Hurtado en la banda. Muchachos, bienvenidos. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Gracias, Eric, por la invitación. Qué chévere estar acá conversando un rato con todos los que nos quieran oír. Y hay muchísima gente que los escucha a ustedes bastante. ¿Cómo están? Acaban de anunciar nueva gira, acaban también hace pocas semanas de lanzar nuevo álbum. ¿Cómo ustedes están tomando esta nueva etapa de la banda? Cada álbum es una nueva etapa para el artista, para cualquier banda. ¿Y cómo ustedes están tomando esta etapa en la que no solo el crecimiento musical ha sido lo más importante, sino que también en lo que rodea, ¿no? Seguimos en una pandemia, seguimos en una época muy complicada para todos. ¿Qué significa en el espacio y en el tiempo este nuevo álbum? O sea, yo cacho que lo más importante de este álbum es justo el contexto en el que está hecho, porque a diferencia de nuestros otros trabajos, este álbum fue, digamos, concebido, desarrollado y lanzado en esta situación de encierros y de pandemias y restricciones y cosas. Entonces sí es como que ha marcado un poquito la filosofía del disco. Si bien no es un disco acerca del coronavirus ni acerca de los murciélagos o lo que sea, sí es un disco que medio abarca un sentimiento que, que es como estar atrapado en un lugar y esa desconexión que uno siente a veces con otras personas y que en el arte exagerado de la música de nuestra banda se convierte en una como que en un análisis del mundo y de por qué estamos sintiéndonos de esta forma. Es más una forma de intentar entender eso. En ese tratar de entender existe el riesgo también personal, ¿no? Mental de hasta qué punto puedo llegar en ser introspectivo con lo que está sucediendo y lo que está sucediéndome. ¿Cómo ustedes crear estas canciones les ha ayudado como a manejar esta época? El arte es una herramienta de desahogo, pero también en interiorizar todos esos sentimientos puede haber como que un arma de doble filo. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso? Sí es como un arma de doble filo, porque a la vez es como una herramienta para ayudar a entender nuestras emociones y nuestros sentimientos. El, el arte mismo, al exigir que lo hagas súper bien, hace que le metas mucho tiempo a estos sentimientos y a estas cosas que sentiste en algún punto de tu vida. Entonces de pronto a veces por la cantidad de trabajo mismo que exige grabar el disco y mezclarlo y lanzarlo, a veces te tiendes a enfocar mucho tiempo en una misma cosa, ¿no es cierto? Te sugestionas en una forma de sentirte y eso sí es como peligroso también. Pero por suerte tenemos banda. Sí, si es que fuera solo yo, sería una cosa ya muy pesada capaz para hacerlo. No sería lo que me ayudaría a mí a sentirme bien. Entonces la manera de trabajar fue más como que presentarles las ideas a la banda y que ellos también aporten lo que sienten correcto para cada canción. Entonces, como que eso sí ha ayudado un poco a alivianar ese peso, porque si no sería un tema de una sobrecarga ya de pensar mucho en una cosa. Para la banda también,
para la banda también entrar en lo que capaz tú estás pensando y el resto de los integrantes relacionarse con lo que quiere la canción, con lo que pide el mensaje. ¿Qué tiene hay, obviamente la dinámica es distinta en esta época para componer una canción, para crear un álbum, para grabar un álbum. Para ustedes, ¿qué ha sido como que la dinámica que se mantuvo durante todo este proceso en crear este álbum? O sea, yo creo que desde el inicio Leo como que sí dejó claro que cuando nos mandaba las partes de las canciones, la idea era así como, sobre todo, responder a lo que tú decías, justo lo que la canción pide. Y eso también se combinaba con lo que estaba pasando en ese momento, porque me acuerdo que empezamos como a componer algunas de las canciones justo cuando empezó como la etapa del encierro más fuerte y más como mayores restricciones. Entonces, de alguna forma, también estar como uno solo frente a la canción también hacía que salgan cosas que tal vez no iban a salir encontrándonos tres de la banda en la sala de ensayo o solo entre dos, sino era como algo mucho más personal, pero siempre teniendo en cuenta lo que la canción te demanda, digamos. Entonces eso creo que también te ayudaba a sobrellevar ese momento que todos estábamos como súper aislados. Este aislamiento entre todos, ¿qué facilitó a cada uno como individuo con su instrumento? Porque a veces también esa parte de alejarse, de encontrarse encerrado, también como que te da una especie de como que apersonarse un poco más del instrumento, de su rol en la banda. Daniele, ¿qué fue lo que más te ayudó a ti como músico crear estas canciones para esta época del mundo? Bueno, creo que antes de todo esto, al escuchar los primeros temas, por así que hicimos con Leo, y ya llegar a las primeras semanas de pandemia y no vernos para ensayar, era como lo único que teníamos, era nuestro instrumento. En mí lo que era la inspiración que teníamos en ese momento de escuchar la música de varias bandas que estaban saliendo por ejemplo, en mi caso, escuché el nuevo disco de The Strokes que salió hace rato y creo que fue una inspiración que tuve yo primero ahí en esas interpretaciones de guitarra, que al momento que Leo nos presentó más o menos como un demo definitivo para que nosotros podamos organizar nuestras ideas, fue creo que ya meter la inspiración de cada uno. Entonces, se podría decir que fue como un trabajo independiente en un transcurso, como un deber así para presentar al final y ya unir un ensamble de todo, es lo que hicimos nosotros, cada uno de la banda, así puso su esencia, su instrumento y quedó chévere al final unir todo eso, porque al final como que tuvo una coherencia en todo esto musical y es lo que nos gustó a todos, así que se una fácilmente. Es interesante cómo mencionas las referencias o las inspiraciones externas que pueden haber para haber creado este álbum. Pero también escuchando el álbum en su totalidad, que yo creo que es algo muy interesante que también tiene la banda de presentar conceptos por álbum. Aquí también ustedes se están encargando de que no solo cada canción tenga un escenario, sino que las canciones tienen varios escenarios. ¿Cómo esto se da porque tengo la canción, ustedes llevan así las canciones, o también puede ser producto de yo tengo esta idea, hagámosla una canción, o es algo que ya se está preconcebido? Yo creo que nosotros somos una banda que se basa bastante en brindar una experiencia dramática y como que casi que contar una historia a través de cada canción y a través de cada disco también, no sé, a lo largo de las canciones, ¿no? Entonces a veces por lo mismo que ya discutimos que las canciones son las que piden algo, sí llegan a contarse como varios episodios dentro de cada canción. Entonces sí llegan a fragmentarse en partes y en secuencia y puede deberse a un par de cosas. O sea, puede ser uno sí porque hay demasiadas ideas de toda la banda, entonces nos toca como que armar secuencias e ir como intentando combinarles.
Pero yo creo que la razón más importante es porque cada momento de cada canción tiene algo que decir y tenemos que usar como todos los elementos para exagerar lo que se quiere contar, o sea, para que quede súper claro, no tanto solo en la lírica, sino, por ejemplo, también en la parte sonora, ciertas emociones. Y como son muchas emociones que se cuentan en cada canción, hay que hacer muchos momentos musicales. Entonces, por ejemplo, claro, una parte que hable de Dios tiene que sonar súper épica y súper como que estar teniendo un momento de inspiración divina, y una parte que hable acerca de la tecnología tiene que sonar súper digital y como estar metido en un módem o, o estar en el teléfono, no sé. Entonces yo cacho que cada canción va como que creando momentos porque la canción misma los necesita. Como que hacerlos más simples a veces no transmite todo el mensaje. Entonces hay que usar los episodios así. En el mensaje de lo que te refieres, Leo, es la parte cuando el mensaje está dado para ustedes, está terminada la canción, o es como que también se dan chance de en otras canciones mantener la lírica o el mensaje que se quería dar, así como empezar a dividir por partes ciertas canciones, o para ustedes con todos estos escenarios musicales que también crean en las canciones, existe el momento donde algunos de ustedes dicen, ¿saben qué? Aquí se acaba la canción, estamos como que todo esto está evolucionando, donde la canción, por más que pida algo, también entra la parte de la producción y se genera de qué quiere escuchar el fan o el nuevo oyente de la banda y qué quieren ustedes crear y evolucionar artísticamente. Es difícil saber ese punto, es como que es una de las cosas más complicadas porque la producción tiene que tener un componente de frescura como que orgánica y de fluir, y también tiene que tener un componente, digamos, de transmitir exactamente lo que queremos contar, de ser meticulosos y pulcros en algo. Entonces decidir cuál es el punto es casi que un tema de intuición a veces, como que decir hasta aquí ya está, o le falta esto, así es un tema más que nada de sentir las cosas y saber cuándo están listas o acabadas. Estas canciones, por ejemplo, sí hicimos, como comentaron los muchachos, en una primera instancia hicimos casi que totalmente remota la comunicación entre la banda, entonces mandábamos y hacían partes y me rebotaban esas partes y yo armaba en la compu. Pero hicimos unas 2 o 3 canciones así. Pero me di cuenta que no era el proceso que a mí me gustaba tanto trabajar porque si bien salieron unas buenas ideas y algunas de las mejores líneas salieron de ese proceso, más me gustaba como que tenerles aquí sintiendo una energía, la misma energía entre todos. Entonces cuando ya se pudo, digamos, reunirnos alrededor de junio del 2020, ese fue más un indicador de cuando una canción ya era buena y ya se sonaba como que algo interesante, cuando le podíamos tocar en vivo y tenía como que y funcionaba. Entonces lo tocábamos aquí en este cuarto que estás viendo y como que ya todos tocando al mismo tiempo hacíamos algo interesante y se sentía como que una buena onda. Ese para mí fue el punto para concluir la parte de composición. Digamos, como que decir, ya sonó chévere, hasta aquí componemos, vamos a grabar. Y esa fue la parte como que más difícil porque como yo estaba, ya después de que grabamos en el estudio de Patrick, que es un amigo de acá que vino de Estados Unidos, yo me traje todos los tracks para mezclarlos porque por la pandemia y por cuestiones de dinero no podíamos mezclarlos en otro lado. Entonces decidir cuándo había acabado una mezcla era otra cuestión, era ya un tema más psicológico, como que decir, y ahora está bajo los estándares de producción, está funcionando musicalmente, está funcionando sonoramente, está funcionando emocionalmente. Entonces ese fue un proceso que sí, a veces como que
me tocaba hacer a mí, pero también les consultaba a los chicos, les decía qué le falta, qué está sucediendo en esta canción. Y eso es más o menos. Claro, o sea, no también puedo saber el punto. estos procesos de como, y en buena hora que mencionas de que es complejo cuando el mismo artista se involucra en todos los procesos de la producción, desde la misma composición. A veces, especialmente en una banda, ¿no? Cuando en una banda a veces se suman las visiones, se suman los mensajes, se suman las ideas, y llegar al punto de aquí se acaba, aquí ya está lista la canción, esta es. Aunque obviamente para mí la canción no siempre está como que terminada, porque habrá la versión en vivo, habrá la versión acústica, cada uno en algún momento la canción tomará un giro, tomará una evolución, y es como que aquí es verdad, la canción no se ha acabado, pero hasta este punto esta es la manera en que la queremos mostrar. Y ustedes involucrarse también en todo también demuestra la realidad también de que vive el artista, porque hablas de que no poder mandar a mezclar por razones económicas es algo que se vive todo el mundo, pero también meterse en el plan de voy a mezclar mi canción. Es como, ok, aquí es como yo quisiera que suene. Y entran lo que tú dices de los estándares, de cómo las plataformas, entrar en el juego también, entrar en el sentimiento de industria, de cómo hacer de que esto no suene a nosotros, pero también entrar en todo el esquema de industria. Para ustedes no ha pasado mucho tiempo desde que lanzaron el álbum, pero ha sido un álbum que ha tenido muchísima una respuesta de que como que hasta la respuesta evolucionó. La respuesta que la gente tiene sobre sus canciones, sobre su material, también evolucionó. ¿Qué significa esto para ustedes? ¿Existió algún temor o algún momento de como que parar un poco de las cosas de que la banda estaba haciendo o diciendo en sus canciones? Porque algo de que a mí me llama muchísimo la atención de la banda, y es una razón por la que me gusta muchísimo la banda, es porque siempre genera ese cuestionamiento de lo que sea. Y eso también a veces es como que por más artistas artístico que lo veamos, también el que escucha no siempre va a ser un artista que se va a poner en tus zapatos, lo va a tomar a su manera. ¿Esto en algún momento se convirtió en un riesgo, lo que están diciendo en sus canciones, o siempre fue como que ese riesgo fue motivación también? Bueno, yo creo que sí, desde el disco anterior, que fue El amor existe, nosotros tal vez como era nuestro tercer disco del teléfono, y en el que yo recién entré, creo que, hablando de mi parte, creo que sí le tuve un poco de miedo a experimentar con algunas cosas, ¿no? Y siempre se tuvo como que mucho cuidado en cada parte musical, cada letra, para que sea demasiado, para así decirlo, perfecta, para que llegue a lo que queremos, o sea, a la música llegue a los fans. Y igual en el tema de los conciertos ya nos veíamos esa visión de cómo queríamos que sea el disco en vivo. Pero en este disco creo que nos portamos, bueno, tal vez no nos portamos, sino ya nosotros mismos nos maduramos un poco, se puede decir, musicalmente, y también en nuestra vida, que le sentimos no tan arriesgados, sino nos gustó más arriesgarnos a experimentar con nuevos instrumentos, con nuevas sonoridades. O sea, cada canción tiene muchas sonoridades musicales, muchas mezclas también. Entonces, nunca nos dio miedo, así nos sentíamos con tanta libertad de hacer todo, porque este era un disco que queríamos que sea nuestro, o sea, de cada uno puso su esencia musical ahí. Entonces, igual como decía antes, a base de inspiraciones que teníamos, como decía Leo, que se puso a mezclar él mismo lo que era la música. Entonces él también se puso en ese papel de ya, ¿cómo tenemos que llegar a sonar así? Entonces cada parte, se podría decir que fue mucha inspiración de arriesgarnos a hacer lo que nos gustaba, o sea, de nuestra forma, de nuestra inspiración, evolución. Entonces llegó todo esto así hasta la música, ¿sí?
Yo cacho que igual es muy importante el tema de la del público en las canciones. O sea, para mí la pregunta que tú planteaste es importante porque analiza el hecho de, sí, puedes hacer el disco más experimental del mundo o la cosa que más refleje las cosas que la banda quiere comunicar y sin embargo, casi que siempre lo más importante llega a ser la conexión que uno genera con las personas. Entonces sí hay un componente pop ahí que tiene que funcionar. Y, o sea, ventajosamente, creo que por suerte del destino y de la vida, a mí siempre me ha gustado mucho las melodías más pop y las cosas un poquito más pegajosas y cosas así. Y sin embargo, les tengo mucho recelo a las cosas que están ahí solo para generar atención entre público y no expresan nada, digamos, autoral. Entonces es un balance complicado, porque para mí, o sea, llevarlo llega a ser finalmente un tema de como que curaduría y de tener claro lo que tú quieres hacer con tus canciones, no solo contar, sino a dónde quieres que lleguen. Entonces, en ese sentido, el punto final para mí, para una canción, es cuando ya no es nuestra, ya deja de ser de la banda y las expresiones de Dani en la guitarra y las expresiones del Juanse y las expresiones de todos, sino se convierte en una cosa como que ya otra cosa, es un nuevo sistema que pides, tiene sus propias necesidades y sus propias formas de ver el mundo y le lanzas como esta pelota al público y el público lo ve de otra forma, así, y esa es la parte que me gusta. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo así como que titánico para salir a tocar estas canciones en vivo, porque siento que si bien ya las lanzamos para la gente, ya las pueden escuchar ahí, el momento en el cual tú puedes cantar una canción con el público es como el momento en el cual dices, si conectó esto de esta forma o conectó de esta forma totalmente distinta. Y ahí como que analizas, ah, capaz eso es lo que yo mismo quise contar desde un principio. Es bien raro. Es como que no hay forma de descifrarlo desde el papel, sino hay que solo hacer las cosas y ver qué tiro. Ahí el punto que tocas, que es como un punto a favor del teléfono, es estas melodías, estas armonías pop con este mensaje con el concepto de que el arte debe incomodar hasta cierto punto, pero a veces también entra como me estás diciendo esto, me estás cantando esto de una manera tan con la que yo me siento cómodo, pero me estás también trayendo un mensaje con el que yo me puedo quedar, se me pega la armonía, se me pega la estructura de la canción, pero también ahí empiezo esto con la letra de especialmente con la canción con la que empezamos, que es Diosito es máquina, que es la canción del álbum que para mí fue como que se genera este ejercicio como que en su perfección, de las armonías y el mensaje que van totalmente pegadas. Y es algo que se repite constantemente en todo el trabajo de ustedes. Puede que musicalmente se vea como que el teléfono encontró su fórmula para hacer sus canciones y cómo lograr su sonido. Pero esa confianza que puede que genere de que ya sabes que suena el teléfono, también la tienen ustedes de ya sabemos cómo sonar al teléfono. Queremos sonar a otra cosa, queremos buscar otros elementos que sumen a nuestro sonido, o ya tenemos nuestra fórmula y sabes que la continuamos. Yo creo que partiendo de lo que dijo el Dani también, siempre es un tema de ponerte un reto. No forzar un reto, nunca forzar un reto, porque forzar algo es lo más turro y lo menos sincero y la gente puede oler eso desde lejos. Pero sí, o sea, como que si la música es un vehículo de expresión personal, entonces estancarte en una forma de hacer canciones o estancarte en una forma de trabajar con la banda o lo que sea, sería una traición a tus emociones también, porque si es que ya te expresaste de cierta forma y ya entendiste cierto tipo de melodías y de opciones y de emociones, entonces ahora tal vez tus problemas son otros y ahora tal vez tienes otras cosas que estás sintiendo y que quieres, digamos,
como quieras decirlo, si quieres liberarte o si quieres ponerlas en algo o si quieres mostrarle a la gente. Asimismo, como evolucionamos como personas, tiene que evolucionar el progreso de la banda y la forma en la que hacemos música. Entonces sería muy poco sincero establecer una fórmula para hacer canción. O sea, para mí es el ejercicio más traicionero a lo que va la música. Siempre sería un tema de encontrar las formas más difíciles posibles de hacer música, porque esas son probablemente las que más te cuestan a ti como persona y las que mejor van a expresar lo que tú quieres sentir a la larga. Yo lo veo como una codificación, así como que al inicio tienes un mensaje que tiene que codificarse en sonidos y palabras y cosas, y luego descodificarse de nuevo en otro mensaje, así. Entonces a veces el autor ni entiende cuál es el mensaje hasta que ya se ha codificado y ha vuelto a salir a los oídos de los demás. Entonces sí es un tema de puchas, de prueba y error, seguir lanzando ideas, seguir probando cosas y como que nunca hacer canciones de la misma forma. Eso sería lo peor. Y además sería algo imposible para mí. Como que las canciones más chéveres, las que más me gustan de las que hacemos, son las que salen como que de una y salen sin pensarlo mucho. Salen como que más como un instinto que como una tesis, así como una monografía. Entonces es como que más bien luego, el significado va a venir luego. Si es que vos fuiste sincero en tus emociones y en tu despliegue, lo que una canción significa va a tener otro resultado. Y como ejemplo es esa canción Diosito X Máquina que al inicio no sé por qué salían esas palabras de mi boca, ¿sí? Y era así como que solo eran palabras que sonaban bonito. Y así sin mentirte, es así la razón por la cual se hacen las canciones. Entonces suenan bonito estas palabras con estos acordes. Y suenan bonito por una razón y es tu subconsciente actuando. Y te está diciendo, suenan bonito porque estás diciendo algo, pero eso todavía no lo sabes. Y terminas la canción y revisas y dices, ha sido una canción sobre esto. O he querido decir esto. Entonces, eso mismo no puede ser simulado y no puede ser, digamos, puesto en un laboratorio o puesto en una fábrica y producido en masa, ¿me cachas? Tiene que ser un tema de que un día te sentiste que esta nota sonaba chévere y ya te pusiste a trabajar en torno a eso. Sí, igual, Sí, dime. sí, yo creo que igual este disco expresa justo eso, de que, o sea, que no hay una fórmula para hacer una canción del teléfono. Porque me acuerdo clarito, una vez que terminamos ya de grabar en el estudio donde Patrick, yo solo pensaba cómo iban a sonar las canciones habiendo escuchado lo que había sacado antes la banda, porque esta era la primera vez que yo formaba parte del proceso de composición y grabación del disco. Pero cuando fuimos donde Leo a escuchar las primeras mezclas, era así como una cosa totalmente como empujada más allá de lo que es el teléfono. Entonces, todo el tiempo yo creo que era esa idea de como si empujar lo que, digamos, no sé si la esencia de la banda, pero todo el tiempo llevarla como paso más allá y más allá y más allá para poder, digamos, generar ese resultado condensado que era cada una de las canciones. Siempre hay que estar bordeando lo ya demasiado raro. Sí, es como si estás caminando en el filo del abismo todo el tiempo. Y puede ser que al rato te vayas abajo, pero es que si no caminas en ese filo y estás como que en la parte segura, no tiene sentido hacer música. ¿Sí? Hay trabajos que pagan full mejor. Este trabajo no paga nada. Si es que yo fuera a una zona de confort, pucha, me conseguiría un trabajo buenazo. ¿Sí? Por algo vivimos en el filo y es porque es lo que vale la pena emocionalmente. Hay canciones que como seguidor, como fans de la música nos cambian la vida. Pero también hay canciones que uno compone que le cambian la manera de uno mismo tomar su propia música. Aquí en su último álbum tenemos 11. ¿Existe una canción que para ustedes, y esta pregunta va para cada uno necesita una respuesta, no es la canción favorita,
no podemos hablar de canciones favoritas de un álbum que recién salió para ustedes. Pero sí podemos hablar de canciones que a cada uno lo pudo haber sacado de su zona de confort o que le significó un quiebre artístico o mental sobre algo, ya sea ejecutando el instrumento, componiendo, viendo el mundo, tripeando el arte, tripeando la misma banda, lo que ustedes quieren como artistas. Cada uno, deme una canción que generó esto en ustedes. Ya, yo creo que, o sea, para mí es Diosito Ex Machina, que es una de mis canciones favoritas también del disco. Al principio igual era una canción súper, súper normal, así. Solo eran acordes y la voz de Leo, pero después de la nada así se convirtió en un bolero, después en la misma producción que estuvimos nosotros y bueno, me metí un poco más de lleno yo también me gustaba mucho lo que era la tecnología, así, full cosas raras, así, randoms, de sonidos así, de Nintendo, cosas de espaciales, así. Entonces me gustó también agregarle eso a la música. Y justamente hay un outro después del coro que explota, que quise yo y hizo el baterista Sebas Rodas y fue tan lindo porque eso hicimos, por ejemplo, en guitarra, ¿sí? Los acordes y la melodía hicimos de guitarra, pero Leo sentía que eso no iba a ser guitarra y era como lo más normal así del mundo. Entonces ahí fue donde indagamos y metimos lo que eran los sintetizadores y fue así ya lo que nos sacó así como cómo puede sonar esto así y le hicimos que sea más como ambiental así. Entonces me hizo sentir mucho la canción así. La canción antes se llamaba Bombas de Diosito, entonces quería como que representar yo eso, así como tal vez el fin del mundo, tal vez el fin del mundo de la Tierra, así, un sonido así que cuando ya la Tierra ya no existe, así, entonces creo que eso representé mucho y tal vez de alguna forma tal vez habla de mí, como tú decías, hay alguna cosa que en mi interior siento yo y solo represento eso, entonces tal vez así como el silencio o algo así que explota está dentro de mí, solo quise experimentar y plasmarlo ahí, así. Sí, yo Siguiente. tal vez no sé si una, pero dos canciones, creo que las que más me sacaron así como de lugares Cuando Quieras, Punto MP3 y El Amor por Tu Amor. Sobre todo porque en las otras bandas que había estado y normalmente siempre yo componía solo en la guitarra y ahora como de alguna forma también creo que el Dani también empezó a tocar más el teclado, yo por primera vez igual empecé a componer en el teclado, entonces en esas canciones sí sentí que también poder entrar en otro instrumento te da como más herramientas para poder expresar cosas que tal vez tu instrumento original te limitaba de alguna forma. Entonces creo que esas dos canciones, sobre todo Cuando Quieras, creo que sí son las que más me marcaron del disco de alguna forma. Listo. Leo. Para mí todo el disco fue así como un proceso de aprendizaje gigantesco. Entonces, así como elegir una canción que me haya empujado más allá, son todas, así absolutamente todas. Pero no sé, podríamos hablar de tal vez la que más retos de producción tuvo fueron esas dos que dice el Juanse. Cuando Quieras y El Amor por Tu Amor, que fueron tan difíciles para mí de lograr un resultado sonoro competente porque justo no estaba familiarizado con esas sonoridades. O sea, es un paso nuevo esto del drum and bass y la electrónica noventera y como que el autotune moderno, actual, así, y fusionarle con canciones que fueron compuestas en una guitarra de palo, así, como que cómo traduces esas cosas es para mí el gran mérito de este disco, que es traducir canciones súper tradicionales y de banda y como que normales para una banda de rock alternativo del país y transformarlas en algo como que nada que ver con eso. Así yo ni siquiera podría decir que sé cómo llegamos a ese punto, pero sé que sí fue un proceso como que de traducción y de entender sonidos y entender géneros y escuchar mucha música y como que cachar por qué se hacen las cosas de esta forma. O sea, por qué
grabar un sintetizador en vez de una guitarra, así? ¿Qué te da que la guitarra no te está dando? ¿Qué te hace sentir que la guitarra no te hace sentir? ¿O por qué sí poner una guitarra? Porque no le puedes reemplazar nada más, así. ¿O por qué una voz de autotune no es solo un elemento estético y chévere y que suena moderno, sino qué quiere decir, así? ¿Qué quiere decir el ponerte una voz de ardilla? ¿O qué quiere decir ponerte una voz gruesa? Ese tipo de cosas fueron para mí las más chéveres a la hora de pensar en el disco, porque es un disco que tiene filosofía detrás de cada sonido, así como que le pone un reto y le dice, ¿por qué suenas así? Y todo tiene mucho sentido, así cuando ya lo analizas al final como resultado. Entonces, sí, ese proceso de si es que queremos hacer un disco que hable de la conexión y la desconexión, entonces tenemos que hacer sonidos y letras y melodías que también conecten y desconecten constantemente, y que sea una especie de reflejo lo uno de lo otro. Ahí está. Lo hemos logrado, nos hemos metido un poco en la cabeza de la banda, en tripear lo que han logrado no solo con su nuevo álbum, sino con todo lo que han hecho en estos casi 9 años de historia de la banda. Así que felicitaciones por ese lanzamiento, muchachos. Es un discazo, que lo interesante es tripearlo como álbum en su totalidad, no por canciones, sino en su totalidad. Van a ver en el universo que los va a llevar Le Teléfono. Muchachos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Y bueno, regálenme unas últimas palabras y nos despedimos. Yo solo digo, sea donde sea que estén en el país, caigan a nuestros conciertos. Vamos a hacer una gira ahora en febrero en Ambato, Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca y Loja. Así que cerca de donde estén vamos a pasar. Así que caigan, porque sí quisiera que experimenten este álbum también en vivo. Y también vamos a tocar muchas de nuestras canciones clásicas y que les extraño tanto tener un público. Así es como que siento que he estado años en una montaña, ¿sí? Y que necesito volver a tener esa conexión con las personas, así como que es lo que más me hace falta. Así que de ley, asomen ahí. Tú también, asomen al concierto. De ley, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí de ley voy a ir. Necesito ver también a la banda en vivo. Los vi en el Párame Bola hace un par de años y fue una experiencia así. Necesito de nuevo esa que mi cabeza está ahí. Brothers, un gustazo haberlos entrevistado. De nuevo, felicitaciones. Esto era Le Teléfono, aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Otro artista desbloqueado gracias a Vex. Escuchen todos los episodios que tenemos. Vayan a ver a Le Teléfono y escuchen ese álbum completo. Yo soy Eric Mujica. Nos escuchamos. Adiós.